Ya, me había olvidado completamente. Ya. Eh, ya, primero, ¿qué era un vector? ¿Qué era algo vectorial? ¿Ya? Recordar de que un vector, voy a escribirlo por aquí, perdón si escribo feo, pero estoy es lo que puedo, ¿no? ¿Ah? Recordar que un vector tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido, ¿ya? ¿Qué era la magnitud? Bueno, la magnitud era cuánto medía un vector. ¿Qué era la dirección? La dirección era, si tú decías, por ejemplo, el vector va horizontal, el vector va vertical, ¿ya? Entonces, tú puedes tener un vector que sea horizontal. Acá tú dijiste, acá tú tienes ya, este vector mide 5, por ejemplo, esta sería la magnitud, ¿ya? Entonces tienes la magnitud. ¿Tienes la dirección? Sí, porque sabes que el vector, bueno, si lo tienes sin la flechita, por ejemplo, ¿ya? Si tienes así el vector, entonces tú sabes que el vector va horizontalmente, entonces sabes también la dirección, porque va horizontal. Y luego, pero el sentido es hacia dónde va la flechita. Por ejemplo, si la flechita va hacia acá, significa que el vector va hacia la izquierda. Entonces el sentido es hacia dónde va la flechita. ¿Ya? ¿Y qué significa de que la fuerza sea una magnitud vectorial? Bueno, que si tú aplicas, por ejemplo, si tú tienes una caja, aquí una cajita, si tú le aplicas, si tú la empujas hacia la derecha, tú le estás aplicando una fuerza hacia la derecha, y eso no va a hacer lo mismo, ya no va a hacer lo mismo que si tú le aplicas una fuerza hacia la izquierda, ya porque no es lo mismo que una caja se esté moviendo hacia la derecha y se esté moviendo hacia la izquierda, no es lo mismo. Entonces por eso, ya por eso un vector, porque hay que tener en cuenta estas tres cosas para que sean iguales. Que dos fuerzas sean iguales significa que estas tres componentes, estas tres cosas tienen que ser iguales, ¿ya? Así que súper importante, la fuerza es una magnitud vectorial, es un vector. Así que no sé si hay duda con lo de vector, porque lo de vector es súper importante. Lo de vector yo diría que es como lo más importante. Y todo bien, bueno, el sentido es hacia dónde va la flechita. Por ejemplo, tú tienes que la flechita puede, por ejemplo, si tú tienes una fuerza y ahí tú tienes que la flechita va hacia allá, eso significa de que la fuerza se está aplicando hacia la derecha. Y si tú tienes un vector en donde la flechita de la fuerza va hacia la izquierda, significa que tú estás aplicando una fuerza hacia la izquierda. Y ahora yo te pregunto a ti, oye, ¿es lo mismo que tú le apliques una fuerza hacia la derecha, que apliques una fuerza hacia la izquierda? Y la respuesta es que no, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que tú empujes una caja hacia la derecha que hacia la izquierda. Por eso el vector tiene sentido, como para diferenciarlo, ¿ya? Para que tú puedas decir como, ya, si tú tienes estos dos vectores que miden 5, los dos son horizontales, los vectores no son iguales porque tienen distintos sentidos, ¿ya? Ay, no sé si se cachó con eso. La dirección es si tú dices como, ya, la cuestión es horizontal o es vertical. Simplemente eso, ¿ya? Para PSU, para efectos PSU, piénsalo como eso. Si va horizontal o vertical nomás. Y listo. Ya, por ejemplo, si tú tienes un vector que va así, entonces la dirección es que está vertical. Si tú tienes un vector así, la dirección es que está horizontal, ¿no? Y la flechita es hacia dónde apunta. Se apunta para la derecha o para la izquierda. Si tú tienes un vector vertical, se apunta hacia arriba o hacia abajo, etc. Así que eso. Bueno, si tú tienes un vector así, entonces la dirección es que está en diagonal. Y la flechita puede ser que vaya en diagonal hacia arriba o en diagonal hacia abajo. Así que vamos a proseguir. Ya. Luego de ver que era fuerza, ya ver que era un vector, esto es súper importante. Esto es lo importante, ver que es un vector, la fuerza es un vector. Luego de eso, vimos las leyes de Newton, ya que eran tres leyes del gran Isaac Newton. La primera ley de Newton ya te dice, que también se le llama la ley de inercia, lo que te dice es que todo cuerpo mantiene su estado de reposo, movimiento uniforme,
a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerza de interés sobre él. ¿Qué significa esto? De que si tú, por ejemplo, tienes una superficie, si tú, por ejemplo, tienes un autito, ¿ya? Tienes un autito que está aquí quieto, está aquí piola, ese autito se va a mantener ahí quieto, no va a cambiar su movimiento, a no ser que alguien le aplique una fuerza por afuera. Por ejemplo, que alguien lo empuje. ¿Ya? Ese autito no se va a mover a no ser que alguien lo empuje. Ya el autito no se va a mover por sí mismo, sino que alguien lo tiene que empujar. Y eso es lo que te dice la ley de Newton. La ley de Newton te va a decir, ese autito no va a cambiar su movimiento a no ser que haya una fuerza externa, o sea, a no ser que otra persona aplique una fuerza sobre el autito. Mira, hay un ejemplo súper bueno que es como cotidiano, es que nosotros, o sea, nosotros mismos, a nosotros si, por ejemplo, si no nos dieran, díganlo nomás, si no nos dieran evaluaciones con nota, entonces nosotros diríamos como, oye, ¿para qué vamos a estudiar? Si total, da lo mismo la prueba. A nos, si a nosotros nos dijeran ya, hay una evaluación sin nota, o sea, la cuestión no tiene nota, entonces la gran mayoría diría así como, ya, entonces no voy a estudiar esta cuestión porque nada lo mismo, si total no dan la nota. Entonces tiene que haber un agente externo, que en este caso es poner la nota, para que nosotros estudiemos. O sea, nosotros nos tienen que obligar a estudiar de esa manera. Entonces, como la misma analogía, a nosotros alguien de afuera nos tiene que, alguien de afuera va a decir como, oye, ¿sabes qué? Tienes que estudiar sí o sí porque si no te va a sacar un rojo. O sea, no es que nosotros estudiamos por nosotros mismos. Así que acá es lo mismo. Lo que te dice la primera ley de Newton es que el cuerpo se va a mantener en reposo o en movimiento uniforme, en movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que alguien de afuera, algo externo, a no ser que algo de afuera le aplique una fuerza. ¿Ya? Así que, no sé si hay alguna duda de la primera ley de Newton. Narda y caché. Buenísima. Ya. Y entonces, sigamos a la segunda. Buenardo, buenardo, buenardo. Ya. La segunda ley de Newton se resume, ya, literalmente se resume en esta fórmula. Esta ley es la más importante en los ejercicios de PSU, la más importante. Ya porque, ¿qué te dice la segunda ley de Newton? Te dice que la fuerza neta, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas, ya esto por si acaso es sumatoria, la suma de todas las fuerzas es igual al producto entre la masa y la aceleración. Bueno, esto es una fuerza, esto es un vector y esto también es un vector, por eso se le pone la flechita arriba. Básicamente te dice eso, te dice que la suma de todas las fuerzas, que también se le llama fuerza neta, es el producto entre la masa y la aceleración. Ya se resume en esta fórmula. Que tranqui, que lo vamos a aplicar después en ejercicio. ¿Ya? Así que no, no se preocupen, vamos a hacer un ejercicio después con esta fórmula, pero básicamente se dice que la suma de todas las fuerzas es igual al producto entre la masa y la aceleración. Eso nomás es esto. Bueno, acá te dice como, oye, provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza, bla, bla, es como está muy bien. Ya es como el texto que se hizo al momento de descubrir la fórmula. Pero simplemente se resume en que la sumatoria de todas las fuerzas, o sea, la fuerza neta, es el producto entre la masa y la aceleración. ¿Ya? Y luego, la tercera ley de Newton, que también se le llama la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton te dice de que con toda acción, o sea que con toda fuerza, siempre ocurre una reacción igual y en sentido contrario. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, si nosotros acá tenemos, si nosotros acá tenemos, eh, nosotros acá tenemos, ya, tenemos esto, tenemos una pared. Si nosotros acá tenemos una pelota de tenis, ya, una pelota de tenis o, en verdad, cualquier pelota, se le aplica una fuerza, ya, supongamos que esta pelota de tenis choca en la pared. ¿Qué es lo que te dice la tercera ley de Newton? Te dice que, ya, la pared
le aplicó una fuerza a la pelota de tenis, o sea, hubo una fuerza que fue de la pared a la pelota de tenis, le voy a poner pared, tenis, pero la tercera ley de Newton te dice que con toda fuerza ocurre una reacción, o sea que también hubo una fuerza de la pelota de tenis a la pared, ¿ya? O sea que en este caso, la pelota de tenis también aplicó una fuerza sobre la pared. O sea, ¿qué es lo que te dice esta cuestión? Que si hay una fuerza desde A hasta B, entonces también existe la fuerza desde B hasta A. ¿Y qué es lo que te dice la tercera ley de Newton? Que los módulos de las fuerzas, o sea, que las fuerzas tienen la misma magnitud. Ya que, por ejemplo, si la fuerza que aplicó la pared contra la pelota de tenis fue de 5 newton, entonces esta fuerza también fue de 5 newton. La magnitud de esa fuerza también fue de 5 newton. Eso es lo que te dice la tercera ley de Newton. Se puede pensar como, por ejemplo, ¿ya? Si nosotros estamos peleando con alguien, si nosotros empujamos a alguien, entonces va a provocar una reacción, va a provocar una reacción de esa persona y esa persona también nos va a empujar a nosotros. Ya, si tú le pegas un combo a alguien, entonces la persona se va a enojar y te va a decir como, toma, te lo devuelvo, y te va a pegar el mismo combo. Aquí lo mismo, o sea, si la pared ejerce una fuerza sobre la pelota de tenis, entonces la pelota de tenis también ejerció esa misma fuerza sobre la pared. Por así decirlo, por decirlo así, es porque al rebotar ejerce la misma fuerza. Sí, po. O sea, la pelota también le pega a la pared. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, por ejemplo, si hay una pared que se está derrumbando, entonces si nosotros tiramos muchas pelotas de tenis a la vez, nosotros tiramos muchas cuestiones a la vez, entonces podemos provocar de que la pared no se derrumbe. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, empujamos, no sé, si nosotros tenemos una pared que se está cayendo y nosotros le estamos aplicando una fuerza a la pared para que no se caiga, le estamos ahí aplicando una fuerza a la pared para que no se caiga, entonces nosotros le estamos aplicando la fuerza a la pared, pero la pared también está aplicando una fuerza sobre nosotros. Entonces sí, la respuesta es que sí. Siempre que se aplica una fuerza a algo, siempre hay una fuerza en sentido contrario, que es de, por ejemplo, si hay una fuerza de A a B, siempre va a haber una fuerza desde B hasta A. Entonces aquí, ¿qué es lo que te dice esto? Te dice que, por ejemplo, si hay una fuerza desde 1 hasta 2, esta va a ser igual a la fuerza que va a ir desde 2 hasta 1. Ya, de hecho, acá te lo muestra como así. Esta va a ser igual a la fuerza que hay desde 2 hasta 1. ¿Ya? No sé si se entiende. Entonces, ya, sí, otro ejemplo. Si nosotros acá tenemos una partícula A y tenemos una partícula B, ya, si hay una fuerza desde B hasta A, perdón, claro, desde B hasta A, la fuerza desde B hasta A va a ser, por ejemplo, de 4 newtons. Entonces, también va a haber una fuerza desde A hasta B que es en sentido contrario, porque la flechita apunta hacia apunta hacia el otro lado. Esta es la fuerza desde A hacia B, y también va a ser de 4 newtons. Ya va a tener la misma magnitud. Entonces, aunque sea un objeto inmóvil, ejerce una fuerza, o sea, hay distintos tipos de fuerza. Ya, por ejemplo, si nosotros estamos parados si nosotros estamos aquí en la calle, estamos parados, quietos, sin movernos, entonces nosotros estamos aplicando una fuerza sobre el piso. Nosotros estamos con los pies estamos aplicando una fuerza sobre el piso. Y el piso también está aplicando una fuerza sobre nosotros. Y esa fuerza que provoca el piso sobre nosotros es la que provoca que nosotros no nos caigamos al final. Onda, porque si no existiera esa fuerza, entonces nosotros podríamos caernos. No sé si te has puesto a pensar en eso. Entonces, a pesar de que nosotros estemos quietos, ya, que hay un objeto quieto, siempre, si por ejemplo estamos parados sobre una superficie, siempre va a haber una fuerza que provoca que nosotros no nos caigamos, por ejemplo. Así que la respuesta es que sí, aunque sea un objeto inmóvil, sí, ejerce una fuerza. Y
Y eso, no sé si se entiende. Y bueno, ¿vale? Y bueno, estas son las unidades de medida estas son las unidades de medida de la fuerza, ¿ya? Nosotros sabemos que por el sistema internacional, esto es el sistema internacional, nosotros sabemos de que la masa se mide en kilogramos, de que la aceleración se mide en metros partido en segundo, sí, porque la aceleración, acuérdense que era la variación de velocidad sobre el tiempo, esto se medía en metros sobre segundos, y esto se medía en segundos, entonces esto es lo mismo, equivalente a metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Así que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado y ya la fuerza se mide en newton y eso, bueno, es por el gran Isaac Newton, ya es en honor al científico, claramente. Así que eso. Y bueno, el sistema, este es el sistema sexagesimal, ¿ya? El CGS, sexagesimal, y este, según yo, no hay que aprenderlo para nada porque no va a entrar en la PSU. O sea, la PSU siempre se mide en newton. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, por si acaso, acá en este sistema, la masa se mide en gramos, la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado, y bueno, y por lo tanto la fuerza se mediría en dinas. Ya, pero siempre, yo diría que el 99,999% de las veces la fuerza se mide en newton. Así que siempre se toma en cuenta más el sistema internacional. Así que eso, esta es la unidad de medida nomás. Y después de eso tenemos básicamente los tipos de fuerza, ¿ya? Los tipos de fuerza sería la fuerza peso, ¿ya? Eh, cuando nosotros estamos parados, aquí, no sé, en cualquier momento, por ejemplo, no sé, si nosotros tenemos una manzana, si acá hay una manzana, ya que cae, si tenemos un árbol, la cuestión sea, eh, y hay una manzana que cae del árbol, entonces esa manzana va a caer, o sea, esa manzana prácticamente cae, y la razón por la que cae es por la acción de la gravedad. ¿Ya? Así que hay una fuerza que siempre apunta en dirección al centro de la Tierra, que es una fuerza gravitatoria, y esta fuerza se llama la fuerza peso, ya que siempre apunta hacia abajo, que es una fuerza que provoca el centro de la Tierra. ¿Ya? O sea, esa es la razón por la cual si nosotros, no sé, si nosotros nos tiramos como de un edificio, nosotros vamos a caer directamente hacia abajo, y es básicamente por la acción de la gravedad. Entonces, si nosotros nos caemos de un edificio, nosotros probablemente vamos a estar muy graves. Eso va a ser por culpa de la gravedad. Entonces, la fuerza peso es una fuerza que provoca el centro de la Tierra, ya una fuerza gravitatoria que provoca el centro de la Tierra. Y bueno, la fuerza peso se mide como masa por gravedad, ¿ya? Donde la gravedad depende del planeta. Ya nosotros, como estamos en el planeta Tierra, recordar que la masa, en PSU, la masa es 10. Se asume como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Así que eso. Luego de eso, uno se preguntará, oye, ya, si nosotros estamos aquí, estamos parados sobre una superficie, si nosotros estamos aquí piola, estamos aquí felices, tenemos una fuerza peso hacia abajo. Ya recordar que era la masa por la gravedad, que era la fuerza peso, era la fuerza peso. Ya nosotros tenemos esa fuerza. Ahora uno se pregunta, oye, ¿por qué yo no me caigo? ¿Por qué yo no me estoy cayendo? Y la razón es porque hay una fuerza que provoca la superficie sobre uno y es una fuerza que se llama la normal. Y esa fuerza va a provocar de que tú básicamente no te vayas hacia abajo, que va a ir en sentido contrario hacia el peso en este caso. Ya cuando es horizontal la superficie, va a ir en sentido contrario al peso. Y esta fuerza se llama la normal, que es una fuerza que provoca la superficie sobre nosotros, que es perpendicular a la superficie y que va a provocar que nosotros no nos caigamos. Gracias a la fuerza normal nosotros no nos caemos.
Por ejemplo, gracias a la fuerza normal, nosotros podemos estar parados en nuestro piso tranquilamente sin que nos vayamos hacia abajo. Así que eso, ya entonces la fuerza normal es la fuerza que las superficies ejercen para que los objetos sólidos se atraviesen entre sí, o sea, para que nosotros no nos vayamos hacia abajo. Y bueno, es una fuerza de contacto, súper importante. La fuerza de peso no es una fuerza de contacto porque es a distancia, es una fuerza de atracción, ya es una fuerza a distancia. Luego de eso, uno se preguntará, ya, si nosotros comparemos dos superficies, si nosotros estamos en un auto, ya estamos en un auto, en una superficie en donde las calles están todas perfectas, donde se arreglaron las calles, así que están buenísimas las calles. Entonces acá tenemos ya normalito, tenemos una superficie buena, ahí, no, no sé dibujar, perdón. Y luego tenemos otra superficie en donde la cuestión está llena de piedra, tiene hoyos, está malísima la superficie. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿En cuál irá más rápido? ¿En cuál irá mejor? ¿En la de arriba? ¿En la donde no está todo liso, todo perfecto? ¿O en la de abajito, donde tiene como piedra, tiene hoyo? Está súper mal hecha la superficie, la calle. Y la respuesta es que, bueno, claramente en la segunda superficie va a ir mucho peor porque va a estar con los hoyos, que va a estar con las piedras, tambaleándose el auto y la cuestión. Eso va a provocar al final que el auto vaya parando, que vaya cada vez más lentito. Entonces, en base a eso, hay una fuerza que se llama la fuerza de roce, que es una fuerza que provoca la superficie, de igual modo, es una fuerza que provoca una superficie, perdón, escribí mal, superficie sobre un cuerpo, y la razón por la cual está esta fuerza es por las imperfecciones, ya es por las superficies malas que pueden haber. Por ejemplo, si nosotros estamos sobre una superficie, sobre una alfombra, y nosotros empezamos a deslizar un auto, entonces la alfombra va a ir más lento. Y si nosotros la deslizáramos en, en un piso de madera. Y la razón es que en la superficie de la alfombra va a haber una fuerza de roce que va en contra del movimiento, ¿ya? Así que la fuerza de roce es, eh, es una fuerza que ocurre bueno, por las superficies ásperas o por las imperfecciones que ocurren en la superficie y que se opone al movimiento. O sea, si nosotros estamos acá en nuestro autito, viola, en esta superficie que está toda mala con piedra y toda la cuestión, entonces claramente la superficie misma va a provocar de que el auto vaya parando y esta fuerza iría en sentido contrario. Así que eso, eso. Entonces ya vimos, bueno, vimos la normal, vimos el peso, vimos ahora el roce y ahora, bueno, existen dos tipos de roce. Esto es importante igual. Existen dos tipos de roce. El primer roce que existe, ¿ya? Es el roce estático y el segundo roce que existe es el roce cinético. Y ahora yo les puedo preguntar de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, piensa en esta situación, ¿ya? Nosotros estamos, acá hay una cajita que es más o menos pesada, ¿ya? Nosotros estamos intentando moverla, así, estamos empujando la cajita, así. Pero nosotros no podemos moverla, no, la caja es muy pesada, o sea, no nos da para mover la caja. Entonces, y entonces uno se pregunta, oye, pero ¿por qué no se puede mover si es que no hay ninguna fuerza? O sea, nosotros la única fuerza que tenemos, que sabemos que existen, sería la fuerza normal, porque está apoyada sobre una superficie y esa superficie va a provocar que la caja no se esté moviendo, no se esté cayendo. Y bueno, vamos a tener la típica, la fuerza de peso. Siempre está la fuerza de peso, siempre. Que es la fuerza de gravedad, que provoca la gravedad. Pero entonces, si nosotros no estamos moviendo la caja, entonces, ¿qué fuerza está actuando para que no se mueva la caja? Y esto es lo que se llama el roce estático. Ya el roce estático es el roce que, como te dice el nombre, ocurre cuando un cuerpo está quieto, ¿ya? Es como
por así decirlo, es como la oposición a que un cuerpo se empiece a mover. Es como que tú tienes un cuerpo acá, ya tú tienes un cuerpo aquí parado en la superficie, y el roce estático te da como una condición, te dice como, ya, tú para que este cuerpo lo puedas mover, tienes que aplicar una fuerza que sea mayor a 50 newtons. Después de los 50 newtons de fuerza que tú apliques, ahí recién la fuerza se va a empezar a mover. Pero antes de eso, no. Antes de eso, aunque tú apliques 20 newtons, después 30, que tú apliques tanto de fuerza, tú no vas a ser capaz de mover la caja porque yo estoy, eso es un roce que está actuando cuando el cuerpo está quieto. Y luego, ya, luego de eso, cuando uno, ya, por ejemplo, uno sobrepasa los 50 newtons, uno puede, ahí la caja se va a empezar a mover. Entonces ya vamos a tener la otra situación. Cuando nosotros apliquemos una fuerza mayor a los 50 newtons, ya la caja se va a estar moviendo, se va a estar moviendo para el lado porque nosotros la estamos empujando, así, plan, plan. Y en ese caso, ya la superficie es mala, la cuestión, y en ese caso va a estar actuando el otro roce que es un roce cinético. Y ese cinético viene de moverse, acuérdense de cinemática, viene de movimiento, movimiento. En cambio, estática viene de estar quieto. Cuando es típico que te dicen, oye, no estés tan estático, significa que no estés tan quieto. Y cinético viene de movimiento, de cinemática. Entonces, ya el roce cinético es el roce que actúa cuando el cuerpo se está moviendo. Y eso es el roce que va a provocar que el cuerpo se esté yendo cada vez más lentito. Ya el ejemplito del auto, el auto que va en la piedra. O si tú tiras un auto si tú deslizas un auto en una alfombra, que está súper áspera, va a parar el auto. Eso por causa, como se está moviendo, va a ser causa del roce cinético. ¿Ya? Así que, claro, cinético, a ver, el cinético es como cuando mueven las casas, como en Chiloé, ¿o no? Eh, sí, 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 sí. Sí, bueno, hay ejemplos cotidianos, hay millones. De hecho, el roce es algo que siempre está actuando. O sea, es muy difícil que tú pilles una superficie que esté perfecta. ¿Dónde va a haber eso? Todas las superficies van a tener sus imperfecciones y su roce específico. Así que cualquier ejemplo es válido. Pero eso, el roce es lo que provoca que un objeto se esté moviendo cada vez más lento, de que no vaya siempre a la misma velocidad. Así que eso. Así que en resumen, esto es como lo más difícil de entender según yo. Así que en resumen, el roce estático, ¿ya? Es un roce que actúa cuando el cuerpo está quieto. En este caso, la cajita está quieta, ¿ya? Y es un roce que impide de que se empiece a mover la caja, ¿ya? Y ahora, ya voy a leer la definición. Es la fuerza que actúa cuando el cuerpo está en reposo, pero intenta moverse. Esta tiene un máximo, ¿ya? Fuerza de roce máxima, fuerza de roce estático máxima. Y es variable. Al superarse esta fuerza máxima, el objeto se comenzará a mover. Ya esto es importante. Cuando tú tienes el roce estático, ya de hecho voy a poner aquí directamente la fórmula. Cuando tú tienes el roce estático, como bien dije, perdón, voy a dibujarlo aquí y ya cuando tú tienes el roce estático, este es un roce que impide que el objeto empiece a moverse. Pero claramente, ya es lógico, súper lógico, de que este roce tiene un máximo. O sea, no es que en algún momento esta caja va a tener que dignar a moverse. ¿Ya? Y esa fuerza, ese roce estático máximo, se calcula de esta manera. El roce estático máximo es como la fuerza, es como el máximo aguante que puede tener la fuerza, que puede tener la caja antes de moverse. Por ejemplo, si tú tienes que el roce estático máximo, ya voy a poner aquí, si tú tienes que el roce estático máximo, max, si tú tienes que el roce estático máximo es igual a 30 newtons, esto significa de que si tú aplicas una fuerza que es menor a 30 newtons, el cuerpo no se va a mover.
simplemente no se va a mover. En cambio, si tú aplicas, ya, si tú ya aplicas una fuerza que es mayor a los 30 newtons, ahí el cuerpo se va a empezar a mover. Entonces es como el máximo que va a aguantar el cuerpo de fuerza. Es como cuando tú estás parado y a ti te quieren empujar y tú estás como ahí como, no, yo no quiero que me empujen, entonces tú haces fuerza para el otro lado. Es como presión hacia el otro lado para que uno no se mueva. Pero va a llegar en el punto en donde te van a empujar tan fuerte que tú no vas a alcanzar no vas a poder evitarlo. Ya jodiste ya, te van a empujar y te van a tirar al piso. Así que aquí es lo mismo. En este caso el 30 newton es como lo máximo, es como lo máximo que puede aguantar la cajita. Así que eso, ¿ya? Y luego, no puede ser, ¿se cortó? ¿Se cortó o no? No puede ser, no puede ser. ¿Aló? ¿Se me escucha o no? ¿Se me escucha ahora? No, 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 no. Pero ahora se me escucha mejor. ¿Ahora sí? Ya, ya, ya. Ahora sí. Es que lo siento, es que hay tormenta donde vivo. Entonces, muy típico que de repente se me corte. Así que, ahora se me escucha mejor, como para repetir lo que había dicho antes. Ya, buenísima. Ya, entonces, lo que había dicho antes es que una analogía que es más o menos buena es que, por ejemplo, ya, que uno, cuando lo intenten empujar, que uno se esté como aguantando. Ya típico que a uno lo quieren empujar y uno está como, no, yo no quiero que me empujen, entonces haces presión hacia el otro lado para que no te empujen. Pero va a llegar el punto en el que ya no vas a poder aguantar más y te van a terminar empujando igual. Acá es lo mismo. Es como que el roce estático, es como que el aguante que tiene la caja al no moverse. Como que la caja es floja y no quiere moverse de ahí. Y hace fuerza hacia el otro lado. Pero va a llegar al punto, que sería el roce estático máximo, ese es como el máximo aguante que puede sufrir la caja. O sea, si a la caja le aplican en este caso una fuerza de 30 newton, la caja todavía no se va a mover, pero está en el límite de moverse, está como a punto de moverse. Y si ya aplican una fuerza de 32 newton, por ejemplo, sobrepasando los 30, o sea, 32 siendo mayor a los 30 newton, entonces ahí la caja se va a empezar a mover. Ya porque ya superaste el límite, la caja ya no va a poder aguantar más. Y ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el roce se va a convertir en roce cinético. ¿Por qué? Porque la caja se va a empezar a mover. ¿Ya? No sé si se entiende, ¿eh? Que según yo esto es como lo más difícil de entender, onda del tema este de las fuerzas. No sé si se entiende como la lógica de esto. Ya. Si tienen alguna duda, díganla nomás, cualquier cosa. No entiendo la diferencia entre roce cinético y la fuerza roce normal. Mira, eh, es que ya la definición general de roce es que es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Ahora, esta fuerza de roce, ya la definición general, se puede separar en dos cosas, ¿ya? El roce estático y el roce cinético. De hecho, voy a subir un poquito, ahí está, roce estático y el roce cinético. El roce estático es la oposición al movimiento, pero cuando el objeto está estático, está quieto, ¿ya? Es cuando el cuerpo se está intentando mover. En cambio, el roce cinético
es cuando el cuerpo, es la fuerza de roce cuando el cuerpo se está moviendo. Entonces, acá arriba te dieron como la definición general y acá abajo te dieron los dos tipos de roce. Más o menos eso. ¿Ya? El roce estático es cuando el cuerpo está quieto, cuando está intentando moverse. ¿Ya? Buenísima, ya. Entonces, mira, de hecho, voy a buscar un ejercicio y lo vamos a hacer al tiro, porque según yo, quizás con un ejercicio más o menos numérico, entiendo mejor. Ah, y bueno, esta es súper importante. Estas son las fórmulas. Esta es la fórmula del roce estático máximo, ¿ya? Esta es la fórmula del roce estático máximo y esta es la fórmula del roce cinético, ¿ya? En todo momento. Así que voy a buscar un ejercicio y lo vamos a aplicar al tiro. A ver si puedo. Estoy buscando aquí. En, en, perdón, la pregunta la veo al tiro. Estoy aquí buscando ejercicio. Creo que aquí. ¿Esa n por Newton en la fórmula? No, no, esa n es normal. Lo siento, esa n es normal. Es por normal. Normal, normal. Por si acaso las fórmulas salieron de forma experimental, entonces no son demostrables. Ya así como numéricamente no son demostrables porque son experimentos. Salieron por experimentos. Así que esa n es normal. De aquí encontré un ejercicio. Vamos a aplicar un ejercicio al tipo. Ya, miren, vamos a aplicar este ejercicio de aquí, de física dinámica. Ya, no puede ser que se me huyó esto. Ah, esperen un poquito, me voy a salir de la REU y voy a volver a entrar. Es que lo que pasa es que se me huyó el este. No sé qué onda.